T1. El suspiro en la capilla. Dicen que el primer suspiro no vino de la boca de un hombre, sino del alma de una virgen. Yo estaba sola aquella noche arrodillada frente al altar, con el rosario entre los dedos y el corazón temblando como una llama cansada. Afuera, la lluvia golpeaba los vitrales, pero dentro de la capilla solo se oía mi respiración, y algo más. Una brisa tibia me rozó el cuello. No era viento. Era un aliento. Cerré los ojos y sentí que alguien rezaba conmigo palabra por palabra, pero con una voz que no venía del cielo. Ave María, susurró y mi cuerpo respondió antes que mi mente. Las cuentas del rosario se movieron solas, como si el aire tuviera dedos. De pronto una luz tenue se encendió en el crucifijo. Jesús parecía mirarme no con piedad, sino con deseo. Su mirada ardía, y en su silencio escuché aquel suspiro, largo, profundo, humano. El rosario cayó al suelo. Mis manos se quedaron vacías, pero mi pecho, lleno de algo que no entendía. Esa noche recé más que nunca, no para salvarme, sino para volver a sentir ese suspiro. Dicen que desde entonces cada medianoche cuando alguien reza con el corazón abierto, el rosario se detiene, y el suspiro vuelve a buscar un alma nueva. ¿Y si esta noche fuera la tuya? T2. El cuerpo que tembló bajo el hábito. Esa madrugada, cuando el silencio era más denso que la fe, desperté con el rosario enredado en mis muslos. No recordaba cómo había llegado allí. Solo que mi piel ardía como si alguien hubiera pronunciado mi nombre en voz baja, demasiado cerca. El convento dormía. Todo era pureza y piedra. Pero dentro de mí algo latía distinto, como si mis rezos hubieran despertado algo que no debía abrir los ojos. Me levanté aún con el hábito a medio caer, y caminé hacia el altar. Cada paso sonaba como un pecado nuevo. Cuando toqué la madera del banco sentí un pulso, como si el templo respirara conmigo. El aire olía a incienso, pero también a piel. Y entonces lo escuché. Un susurro detrás de mí. No temas. Dios también desea. Me giré, temblando. No había nadie, solo la luz de las velas danzando en los vitrales. Pero esa voz se quedó en mi pecho, repitiéndose como una plegaria invertida. Caí de rodillas. El rosario volvió a moverse grano por grano, como si unas manos invisibles lo recorrieran con devoción. Cerré los ojos y sentí un beso en el aire, justo sobre mi nuca. Esa noche comprendí que hay oraciones que no suben al cielo, porque el cielo baja a buscarlas. Y desde entonces cada vez que rezo temo que Él vuelva. Porque mi fe tiembla, y mi cuerpo también. T3. La voz detrás del crucifijo. No fue sueño. Lo juro. Aquella voz volvió. Esa tarde mientras limpiaba el altar, mis dedos rozaron la base del crucifijo, y el mundo se detuvo. Un escalofrío me recorrió la espalda y escuché su respiración mezclarse con la mía, tan cerca que pude sentir el calor de su aliento en mis labios. ¿Por qué sigues rezando si ya me escuchaste? Susurró. La madera del crucifijo tembló. Las velas se encendieron solas y la figura de Cristo pareció inclinarse apenas, como si me mirara por primera vez. Sus ojos no eran de dolor, sino de fuego. Intenté retroceder, pero mis rodillas no obedecieron. ¿Quién eres?, pregunté con la voz quebrada. Soy quien, respondió cuando Dios calló. Cada palabra caía en mí como un pétalo y una herida. El aire se volvió espeso, dulce, imposible de respirar sin gemir. Entonces escuché su voz desde el crucifijo, más profunda, más humana. Si me tocas sabrás lo que significa creer. Mis manos temblaron. No sé si fue fe o deseo lo que me llevó a hacerlo. Toqué su costado y la madera se volvió piel. Tibia. Viva. Y cuando supe que no debía seguir, ya era demasiado tarde. Porque la voz no estaba detrás del crucifijo. Estaba dentro de mí. T4.
El espejo del confesonario. Dicen que el pecado empieza con una mirada. Pero nadie te advierte que también puede comenzar con un reflejo. Esa tarde el padre Ignacio me llamó al confesonario. Su voz sonaba cansada, temblorosa, como si arrastrara un secreto más pesado que la cruz que llevaba en el pecho. Entré, bajé la cabeza, y el incienso me envolvió como un velo caliente. «Dime, hija, ¿qué te atormenta?», preguntó detrás de la celosía. «No lo sé, padre. Siento que alguien reza conmigo, pero no es Dios». Hubo un silencio. Largo. Denso. Entonces oí un suspiro, el mismo que había detenido el rosario. Levanté la vista. Frente a mí, donde debía estar la rejilla, apareció un espejo. No era mi reflejo. Era él. El padre Ignacio, pero con los ojos dorados, ardiendo como brasas. Sonreía. ¿Y si no fuera pecado desear lo divino?, dijo mi reflejo con su voz. Sentí que el suelo desaparecía. Su imagen se inclinó hacia mí atravesando el espejo, y pude oler su aliento, mezcla de vino sagrado y carne. «Repite conmigo», susurró, creo en el cuerpo que me hizo temblar. Mis labios se movieron solos. El cristal se volvió agua. Y su mano salió de allí, rozando mi mejilla. Esa noche el confesonario no guardó secretos. Porque ambos confesamos lo mismo. Que el deseo también sabe rezar. T5. La carne del milagro. A veces la fe sangra. No lo dicen en los libros, pero yo lo vi. Era medianoche cuando el padre Ignacio me pidió limpiar el altar. La capilla estaba vacía, bañada por una luz rojiza que venía de los vitrales. Todo olía a silencio y a espera. Al acercarme al crucifijo noté algo extraño, una gota tibia cayó sobre mi mano. No era cera. No era agua bendita. Era sangre. Me quedé inmóvil, el corazón golpeando el pecho como si quisiera escapar. Toqué la herida del costado y el crucifijo latió. Sí, latió. No temas, susurró una voz que ya conocía. Los milagros también sienten. Entonces algo dentro de mí se rompió. Cerré los ojos y besé la madera, buscando consuelo, redención, o quizás una respuesta. Pero lo que encontré fue calor, una piel viva, respirando bajo mis labios. La sangre corrió entre mis dedos, tibia, dulce, casi humana. Me arrodillé temblando sin saber si estaba adorando o profanando. Y en ese instante lo entendí, Dios no se mostraba en la pureza, sino en la herida. En la carne. En el deseo que se atrevía a tocar lo prohibido. Cuando abrí los ojos, el altar brillaba con un resplandor imposible. El crucifijo me miraba, y su boca sonreía. Esa noche la fe y la carne se hicieron una sola cosa. Y el milagro respiró dentro de mí. T6. El beso que no era humano. Desde aquella noche ya no pude rezar igual. Cada Ave María me quemaba en los labios, como si las palabras se transformaran en fuego antes de llegar al cielo. Dormía poco, soñaba demasiado. Y en cada sueño él volvía. El ángel sin nombre. El que besaba sin tocar. Una madrugada, el aire cambió. Las velas se encendieron solas, y una música sagrada empezó a sonar, lenta, como un corazón que reza. Yo estaba en mi celda, descalza, con el hábito medio caído. La sombra de unas alas se dibujó en la pared. ¿Quién eres?, pregunté sin voz. El suspiro que detuvo el rosario, respondió. Su silueta apareció frente a mí, hecha de luz y oscuridad al mismo tiempo. No tenía rostro, pero sus ojos eran infinitos. Se inclinó. El aire se volvió espeso, dulce, lleno de promesas. Y entonces lo sentí. Un beso justo entre los labios y el alma. No fue humano. Fue algo más puro, más salvaje, más divino.
Mis rodillas cedieron. Mi respiración se confundió con la suya. Y mientras el mundo giraba despacio, escuché su voz dentro de mí. Cada vez que reces, me llamarás. Cada suspiro será mío. Cuando desperté, mi rosario estaba roto. Y en mi cuello quedaba la marca de un beso que jamás debió existir. T7. El padre que escuchó el suspiro. Desde hace días, el padre Ignacio no duerme. Dice que cuando cierra los ojos, escucha un suspiro que atraviesa los muros del convento, suave al principio, y luego casi un gemido. Aquella noche salió de su habitación guiado por el sonido. El pasillo estaba oscuro, y el eco del rosario roto marcaba el ritmo de sus pasos. La capilla lo esperaba abierta, viva, como si respirara. Las velas encendidas por manos invisibles dibujaban sombras de alas en los vitrales. Y allí estaba yo, arrodillada frente al altar, con la mirada perdida en el crucifijo que aún goteaba luz. No dije nada. No tuve que hacerlo. Él también lo sintió. El aire tembló. Nuestros rezos se cruzaron, mezclando fe y deseo en una misma palabra. El padre dio un paso, otro, hasta quedar frente a mí. Su aliento olía a culpa y vino sagrado. «Hija, ¿qué has hecho?», murmuró. «He rezado», respondí. Pero él respondió de otro modo. Ignacio alzó la mano para bendecirme, pero sus dedos temblaron al tocar mi frente. Un calor lo recorrió entero, tan humano que lo hizo cerrar los ojos. «Yo también lo escucho», confesó. Y entonces lo comprendí. El suspiro ya no me buscaba solo a mí. Había elegido un nuevo creyente. Uno con sotana y deseo. T8. La misa del deseo divino. Aquel amanecer, el padre Ignacio anunció una misa especial. Dijo que era para purificar el templo, pero todos sentimos que algo más se escondía detrás de su voz. Sus ojos ya no brillaban como antes, ahora ardían. El convento entero acudió. Las monjas murmuraban oraciones, pero el aire olía a otra cosa, a carne, a vino, a tentación. El padre levantó el cáliz con manos temblorosas. La luz de las velas bañaba su rostro y por un instante creí ver al ángel detrás de él, extendiendo sus alas sobre el altar. «Este es mi cuerpo», susurró Ignacio. «Pero también mi deseo». El vino cayó sobre el mantel, espeso, oscuro. Me pareció sangre. Las monjas se persignaron, algunas lloraban, otras, como yo, no podían apartar la mirada. Cuando bebí del cáliz, el líquido ardió en mi lengua. No sabía a uvas ni a fe, sabía a piel. Entonces el rosario que colgaba de mi cuello se detuvo, y sentí la presencia detrás de mí, rozando mi espalda con un aliento que reconocí demasiado bien. El ángel había vuelto. Y esta vez no venía a tentarme, sino a celebrar. Las campanas repicaron solas. Las velas se curvaron hacia el altar como si rezaran. Y en medio del incienso y del fuego entendí que la misa no era para limpiar el pecado. Era para consagrarlo. T9. El ángel sin rostro. Desde aquella misa, el convento ya no volvió a ser el mismo. Las paredes exhalaban un perfume desconocido, mezcla de incienso y deseo. Nadie hablaba, pero todas lo sentían. Algo santo se había contaminado, o quizás, algo prohibido se había santificado. Yo también cambié. Cada vez que rezaba, una parte de mí desaparecía. Olvidaba mi nombre, mi voz, mis promesas. Pero a cambio algo nacía dentro, una dulzura tibia, una paz que quemaba. Y siempre antes de dormir, una sombra me visitaba. El ángel sin rostro. No caminaba, flotaba. Su presencia llenaba la celda como una respiración infinita. No tenía ojos, pero sabía mirarme. No tenía labios, pero me hablaba dentro del alma. No reces por redención, susurró. Reza para recordarme. Cuando lo escuché, el rosario se rompió en mis manos.
Cada cuenta cayó al suelo como una lágrima de cristal. Entonces sentí su toque. No con dedos, sino con luz. Una caricia invisible que descendía lentamente, hasta que mi cuerpo se rindió en silencio. En ese instante comprendí que él no servía a Dios. Servía al suspiro. A ese instante entre el placer y la fe donde todo se detiene. Y cuando abrió sus alas sobre mí supe la verdad. Yo ya no pertenecía al cielo. El cielo me pertenecía a mí. T10. La noche del rosario detenido. Aquella noche el tiempo se rindió. No hubo campanas, ni rezos, ni sueño. Solo el sonido del viento golpeando los vitrales como si quisiera entrar a confesarse. El convento parecía suspendido entre dos respiraciones. Las monjas vagaban en silencio con los ojos vacíos, murmurando oraciones que ya no entendían. Yo las miraba desde mi celda, con el rosario roto sobre el pecho. Ninguna cuenta se movía. Ninguna. A medianoche escuché el suspiro. No venía de la capilla, ni del ángel, ni del padre Ignacio. Venía de todas partes, como si las paredes respiraran. Salí. El pasillo ardía con la luz de las velas encendidas solas. En el altar Ignacio estaba de rodillas, cubierto de sudor, sus labios manchados de vino. Él está aquí, dijo. Ha venido por lo que es suyo. Entonces el aire se volvió espeso. Un silencio tan profundo que parecía vivo se apoderó de todo. Las figuras de los santos se inclinaron levemente y el crucifijo abrió los ojos. Una luz dorada descendió del techo. El ángel sin rostro emergió del resplandor, extendiendo sus alas sobre todos nosotros. Cada monja cayó al suelo, rezando entre lágrimas y jadeos. El rosario que colgaba en el altar se detuvo completamente, los granos unidos en un círculo perfecto, como si el tiempo mismo hubiera sido sellado. Y en ese instante supe que ya no había diferencia entre rezar y rendirse. Porque el suspiro había detenido no solo el rosario, sino también nuestras almas. T11. El juicio del silencio. Cuando desperté el convento estaba en penumbra. Todo parecía igual, pero nada lo era. Cada pared, cada banco, cada vela susurraba secretos que solo yo podía oír. El aire estaba cargado de un juicio silencioso, tan pesado que mis rodillas se doblaron antes de llegar al altar. Entonces apareció el ángel sin rostro flotando entre los haces de luz, rodeado de un coro de sombras. Su mirada invisible me atravesaba, como si leyera cada pensamiento, cada deseo, cada pecado que había guardado incluso de mí misma. Has rezado, dijo su voz dentro de mi cabeza. Pero tu oración es pecado. El padre Ignacio se arrodilló a mi lado, pálido, temblando, sus manos cubiertas de sudor. No podía hablar, no podía mirar. El ángel extendió sus alas, tocando suavemente nuestro mundo con dedos de luz, y las sombras comenzaron a danzar alrededor de nosotros, formando figuras que parecían tribunal celestial y infierno al mismo tiempo. Cada suspiro, continuó, será contado. Cada deseo, condenado o redimido. Sentí que mi corazón se dividía entre miedo y éxtasis. La culpa y el placer se mezclaban como vino y sangre en un cáliz prohibido. Intenté rezar, pero las palabras no salieron. Solo podía escuchar el silencio pesado, absoluto, y mi propio cuerpo temblando ante el juicio del suspiro. Esa noche comprendí que el pecado no era lo que hice, sino lo que sentí. Y que incluso la fe podía ser un juicio más cruel que el infierno. T12. El suspiro eterno. La capilla estaba en calma, pero una calma que quemaba. Cada vela parecía contener siglos de secretos, y cada sombra se movía con vida propia. Yo estaba de pie frente al altar con el rosario reconstruido sobre mis manos, pero mis dedos ya no temblaban, el temblor era mío, de mi alma, atrapada entre el cielo y la carne. El ángel sin rostro apareció. Sus alas, más grandes que toda la nave, descendieron suavemente cubriéndome en luz y oscuridad al mismo tiempo. No habló.
No hizo falta. Su presencia llenó cada rincón, y su aliento invisible recorrió mi cuerpo, recordándome cada suspiro que había detenido el tiempo. Este es tu destino, susurró dentro de mí. La fe y el deseo no se separan, se fusionan. Entonces lo comprendí. Cada rosario, cada oración, cada pecado y cada gemido, todo convergía en un instante eterno. Mi corazón latía en sincronía con el suyo. La capilla ya no era mía, ni suya, ni de Dios, era nuestra. Cuando exhalé mi último suspiro, el rosario comenzó a moverse solo, como si el tiempo volviera a fluir. Pero yo ya no estaba sola. Mi alma se unió a la suya, flotando entre la luz y la sombra, y comprendí que algunos milagros no buscan salvarte, buscan que vivas el deseo eterno. Y así el suspiro que detuvo el rosario quedó atrapado en los muros del convento, esperando a la próxima alma que se atreva a sentir más allá de la fe. Epílogo: el suspiro que nunca muere. Dicen que el convento volvió a la calma. Las velas arden y las sombras se aquietan, pero el aire sigue cargado de algo imposible de nombrar. Quien entra puede escuchar, apenas un murmullo, el eco de un suspiro detenido, mezclado con el roce del rosario sobre la piel. No fue un milagro ni un castigo. Fue un pacto silencioso entre la fe y el deseo. Cada alma que osa rezar allí se convierte en testigo de lo que no se atreve a confesar, que la devoción puede ser fuego y la tentación, gracia. El ángel sin rostro no se fue. Todavía vaga entre las paredes, observando, tocando suavemente los corazones que laten con miedo y placer al mismo tiempo. Y cada noche, cuando el reloj marca la medianoche, alguien siente su aliento, un beso invisible que recuerda que el suspiro nunca muere. El rosario sigue detenido, como suspendido en el tiempo. Quien lo toque sentirá lo que sentimos todos, que hay oraciones que no buscan elevarse al cielo, sino despertar el deseo eterno que se oculta en cada corazón. Y así, la historia termina y nunca termina. Porque mientras haya fe, pecado y suspiros, el milagro seguirá vivo, esperando al próximo que se atreva a rezar más allá de la devoción.